Imagina que estás solo en un campo en plena noche, trabajando bajo un cielo estrellado. De repente, una luz intensa ilumina el lugar y tu vida cambia para siempre. Así fue la experiencia de Antônio Villas-Boas, un joven agricultor brasileño que protagonizó uno de los casos más impactantes en la historia de los encuentros cercanos. Acompáñanos a desentrañar esta fascinante y perturbadora historia que desafía toda lógica. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. La historia comienza el 14 de octubre de 1957, en un campo cerca de Francisco de Sales, Minas Gerais, Brasil. Antônio Villas-Boas, un joven agricultor de 23 años, trabajaba solo en la noche, algo habitual debido al calor sofocante del día. Mientras araba la tierra, notó una luz peculiar que parecía moverse erráticamente en el cielo. Conforme pasaban los minutos, la luz comenzó a descender hasta que un objeto metálico aterrizó cerca de él. Este artefacto proyectaba un haz de luz tan potente que parecía cortar la oscuridad como un cuchillo. Paralizado por el asombro y el miedo, Villas-Boas se dio cuenta de que el aire parecía volverse más pesado, como si el entorno entero estuviera reaccionando a la presencia de la nave. El objeto tenía una forma ovalada, con luces pulsantes que cambiaban de color entre rojo, azul y blanco. Mientras observaba, Antônio notó un sonido mecánico constante que parecía provenir del interior de la nave. El suelo bajo sus pies vibraba ligeramente, como si el objeto emitiera una energía que alteraba el entorno físico. Villas-Boas observó cómo varias figuras humanoides bajaban de la nave. Los sonidos del campo, hasta entonces normales, parecieron desvanecerse, dejando un inquietante silencio roto solo por el zumbido de la nave. Una leve brisa, que no había estado allí antes, acarició su rostro, aumentando su sensación de vulnerabilidad. El joven sintió cómo el tiempo parecía detenerse mientras las figuras se acercaban lentamente hacia él, iluminadas por el resplandor antinatural del artefacto. Vestidos con trajes ajustados blancos y máscaras que ocultaban parcialmente sus rostros, los seres se movieron rápidamente hacia él. Antônio intentó huir, pero fue capturado y llevado al interior de la nave. Lo que sucedió dentro desafía cualquier explicación lógica. En el interior, el ambiente era metálico y estéril, con paredes que emitían un tenue resplandor. Antônio fue desvestido y lavado con una sustancia viscosa y desconocida, la cual tenía un olor penetrante que describió como mezcla de químicos y ozono. Posteriormente, fue sometido a una serie de exámenes médicos que lo hicieron sentirse como un conejillo de indias. Las herramientas que utilizaban los seres eran extrañas, con luces parpadeantes y un diseño que parecía futurista incluso para nuestros estándares actuales. Antônio notó que los seres se comunicaban entre sí con sonidos que parecían gruñidos o murmullos rápidos, imposibles de entender. Aunque no sentía dolor durante los exámenes, la sensación de invasión a su privacidad era profundamente perturbadora. Cada detalle del proceso, desde la luz que examinaba sus ojos hasta las agujas que parecían recolectar su sangre, lo llenaron de terror. Lo que ocurrió después marcó este caso como uno de los más controvertidos. Una figura femenina apareció en la habitación. Era una extraterrestre de piel rojiza, cabello rubio y ojos claros que emitían una mirada fría e intensa. Según el testimonio de Antônio, fue obligado a tener relaciones sexuales con ella. Describió que la mujer parecía estar más interesada en obtener algo de él, quizás para fines reproductivos, que en establecer una conexión emocional. Antônio recordó que al final del encuentro, la mujer señaló su vientre y luego a él, como si intentara comunicarle que el propósito de esa interacción era procrear. Aunque no hubo palabras, el mensaje fue claro y dejó a Antônio profundamente desconcertado. Tras este inquietante encuentro, Antônio fue escoltado fuera de la nave.
Antes de liberarlo, los seres le ofrecieron una especie de bebida en un recipiente metálico. Antonio describió que el líquido tenía un sabor agrio y dejó una sensación extraña en su boca. Luego, la nave despegó rápidamente, desapareciendo en el cielo nocturno, dejando tras de sí un silencio abrumador y un campo completamente alterado, con marcas quemadas en el suelo. Al día siguiente, Antonio presentó síntomas físicos, quemaduras en su piel, mareos y erupciones que más tarde los médicos no pudieron explicar. Además, su relato incluía un nivel de detalle que lo hacía difícil de descartar como una simple invención. Con el tiempo, investigadores de lo paranormal se interesaron por el caso. Antonio fue sometido a exámenes médicos y psicológicos que revelaron una exposición a niveles anormales de radiación, algo que respaldaba su relato. Las marcas en su piel tenían patrones similares a las quemaduras por microondas, una tecnología poco conocida en la época. Además, Antonio relató cómo su estado emocional se vio profundamente afectado. Durante semanas, experimentó pesadillas recurrentes en las que revivía el encuentro. Sentía una conexión extraña con el ser femenino, como si un lazo invisible los uniera. Este detalle fue utilizado por los investigadores como posible evidencia de una manipulación psicológica por parte de los extraterrestres. El caso de Antonio Villas-Boas ocurrió en una época en la que los relatos de encuentros cercanos apenas comenzaban a ganar notoriedad. Brasil, en los años 50, era un lugar donde las creencias populares y los mitos estaban profundamente arraigados, lo que facilitó tanto la difusión del caso como el escepticismo en torno a él. Sin embargo, los detalles específicos y la consistencia en el relato de Antonio lograron captar la atención de investigadores internacionales, convirtiendo este caso en un pilar dentro de la ufología moderna. El caso de Antonio Villas-Boas no solo desafía la lógica, sino que también invita a reflexionar sobre el misterio del universo y nuestra posible interacción con seres de otros mundos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estamos realmente solos en el universo? Si te fascinó esta historia, no olvides comentar, darle like, compartirla y suscribirte a Narraciones de lo Insólito para más contenido como este. Y si tienes una historia increíble que contar, envíanos un correo a Narraciones de lo Insólito. El correo lo dejaré en el primer comentario de este video. Quizá tu historia sea la próxima en ser narrada en este espacio.